Bueno, aquí estamos con Marcelo Martinezzi. Hola, Marce, querido, ¿cómo estás? Nos saludamos de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se estrenó por fin la película. Nos hiciste esperar 8 años de 8 años de Las Herederas. 8 años, porque es ¿Por una qué película. tanta espera? ¿Por qué nos hiciste esperar tanto? Y yo creo que para hacer una película que es muchas películas, ¿verdad? Para hacer una película que tenga un montón de cosas, un montón de inquietudes, un montón de personajes. Sí. Me parece que lo bueno de la espera a veces es que la espera a veces desespera. En este caso la espera ha ayudado también a hacer una película más descontrolada, digamos menos redonda y que se expanda un poco a lugares que por suerte yo no conocía y que aprendí y que descubrí con un equipo de trabajo, con un colectivo increíble, ¿verdad? Sí, bueno, los que vean la película, y les invito a todos que vayan al cine a ver porque es un peliculón. Van a ver que al comienzo aparecen muchos nombres de productoras, de gente que apoya. Y yo pensaba en usted en la producción, de Seba Peña contigo. ¿Cómo habrán hecho para tejer semejante cantidad de países y de gente y de instituciones? Dios mío. Sí, es un proyecto ambicioso, Leo, pero yo siento que después de Las Herederas nos dieron, siempre decimos con Seba, como un cheque en blanco para hacer lo que queríamos. Okay. Y se podía aprovechar ese cheque en blanco. Te digo cheque en blanco en el sentido que la mayoría de los fondos nos decían que sí. Sí, queremos saber qué es lo que estos van a hacer después, ¿verdad? Y creo que eso aprovechamos para también, de alguna manera, experimentar cosas. Aprovechamos para hacer algo que no se parece en nada a la primera película, en el sentido, por supuesto, que hay un montón de vínculos entre las dos películas, pero algo mucho más ambicioso, ¿verdad? Y también con una pata paraguaya a cargo de Belén Bierzi, mucho más fuerte también, ¿verdad? Belén nos ayudó mucho a que también Paraguay, aparte de lo que es el sector público, pueda tener del sector privado un apoyo a la película, en eso que viste vos el día del estreno, que era de alguna manera una celebración del cine, pero sumamente inclusiva, ¿verdad? De todos los espacios, de diverso tipo de gente. Es más oscura que Las Herederas. En todo sentido, yo te digo mi percepción, la veo más oscura, no solamente en ciertas tomas, muchas. En Las Herederas había más claridad. Sí. ¿Por qué esa elección? Yo creo que estamos hablando de un momento en que Paraguay empieza a sumergirse en una oscuridad que duraría 35 años. Hablé mucho de eso con tu papá, ¿verdad? Con Humberto yo tuve las primeras charlas que tuve con él y después con Gloria, un poco acerca de ese inicio de la radio y de ese miedo a algo que se venía, que algunos conocían, otros, que algunos ya se daban cuenta, otros no. Pero fue todo un momento bastante extraño ese fin de los años 50. Y evidentemente yo creo que la oscuridad que vos ves en la película tiene que ver con que la película está de alguna manera también concebida como una gran noche, con sus pequeños momentos de luz, pero y es difícil hacer eso en cine, vos sabés, porque es mucho más costoso, hay que hacer mucho más esfuerzo para, nuestros rodajes eran de 5 de la tarde a 5 de la mañana, ¿verdad? Pero también yo descubrí durante el rodaje algo muy lindo, que es que la noche del 2024, que fue el año que filmamos, se parece mucho más tal vez a la noche de los años 50 que los días. Los días hoy son mucho más ruidosos, tienen motores, tienen otro tipo de sonidos. Claro. Sin embargo, la noche tiene como ese encanto todavía, ¿verdad? Que escuchás primero... Que se mantiene, digamos. Sí, cigarras primero a la tardecita, noche, grillos, después un silencio, después a la mañana chipa, por allá lejos que se empezaba a escuchar. Hermosa fotografía, muy Marcelo, lindo. hermosa fotografía. Sí, se trabajó mucho en eso, trabajó muchísimo el arte de Carlos Patusa para poder conseguir ese retrato tan genial. Y después, por otro lado, Luis Arteaga, con la fotografía, que es mi, no sé qué número de colaboración. Vengo trabajando con los dos más de 20 años, ¿verdad? Entonces, es como somos como un equipo que ya viene hace mucho trabajando juntos y ya nos llevamos súper bien. Cuando recibiste el premio en Berlín, dijiste que, bueno, que aparte de ser de arte, es sobre todo una película política. No sé si usted usaste la palabra película política, pero ¿por qué sentiste la necesidad de expresar eso? Pues yo creo que fue un año muy difícil estar en Berlín. Vos sabrás que ahí pasó que Wim Wenders, el presidente del jurado de la competencia oficial, dio unas declaraciones bastante vergonzosas de que supuestamente el arte puede estar separado de la política. Nosotros firmamos una carta en contra de esas declaraciones, defendiendo sobre todo el Festival de Berlín, que ha sido el festival en el que yo siempre me sentí cómodo por su impronta política, por su manera de alguna forma, de abordar los grandes problemas del mundo
Evidentemente los últimos años han sido años difíciles, ¿verdad? Y creo que nosotros tenemos que defender ese espacio del festival, no retirarnos, sino entrar ahí y disputar un festival que finalmente también es nuestro. Claro. Es mi sexta vez que me iba a Berlín y yo no iba a, de alguna forma, tomar una decisión de decir, no, yo llevo mi película a mi casa nomás porque me enojé acá con la gente. Yo creo que hubo personas que tomaron posturas políticas muy serias de retirarse al festival con razones súper claras. Me pareció que en nuestro caso era muy importante estar ahí, disputar ese espacio y realmente decir nosotros estamos acá con esto porque creemos en esto y creemos en este lugar. Claro, pero cuando uno habla de política, digo nomás que no se malinterprete como politiquería, ni que tiene que ver con que la película es, no sé. No, yo creo que para nada la política es muchas cosas, sí. Pero yo creo que ahí necesitamos, si vos ves todas las premiaciones de la Berlinale, vas a ver que la mayoría de la gente que habló, habló en ese sentido porque era un momento para todos nosotros demasiado delicado. Ajá. Y creo que si nos quedábamos callados estábamos de alguna forma refrendando una declaración absurda con la que nadie estaba de acuerdo. Cuando hablaste en una entrevista también hablaste de que, hablando de la dictadura de Stroessner, digamos, no solo era como culpable, sino que había un tejido social, digamos, ¿no? Que yo comparto contigo, que la sostenía, una parte de la sociedad. ¿Sentís que sigue siendo también hoy cómplice de esa oscuridad, parte de ese tejido social? Yo creo que hay una parte de ese tejido social que permanece intacta. O sea, evidentemente en Paraguay no hubo un cambio estructural. O sea, en Paraguay hubo pequeños cambios, hubo de alguna forma retoques sociales, algunos programas, algunas cosas que permiten, por ejemplo, una mínima movilidad social, pero en este país sigue siendo un país muy parecido, yo creo, ¿verdad?, al de los años de la dictadura, y me parece que es algo que nosotros al hacer la película decíamos, esto no es solamente memoria, es también una preocupación del presente, es una mirada al futuro. Yo creo que hay necesidad de que nosotros hablemos de que a mí me parece hoy, pensándolo y sin ofender a nadie, me parece hasta que puede volverse cómodo hablar solamente de la figura monstruosa de Stroessner o la figura monstruosa del Rubio sin hablar de todo lo que le sostuvo, ¿verdad? Nosotros usamos el Rubio porque la película es como una gran fábula también, ¿verdad? No se dicen nombres de nadie, porque tampoco recreamos un caso real, sino que nos inspiramos en el caso real para hablar un poco de la sociedad. Vamos a ver el tráiler juntos. Dale. Para que la gente sepa, con sonido, por favor, a pleno en cámara, el tráiler de la película Narciso, please. Bueno, ahora sí, el escenario es de ustedes, mister. Adelante. Mr. Wesson y sus amigos nos presentan Lucille. Atención, jovencitas y jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Narciso Arévalos les presentará a todas las estrellas del rock and roll. Y estamos en vivo desde Radio Capital. Peggy Sue, adelante. Evitar la difusión de estilos musicales que corrompan el espíritu de la juventud. Estamos muy orgullosos de recibir a su excelencia, el encargado de cooperación de la Embajada de los Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, señor Harker. Estoy esperando ansiosamente. Cosas raras andan sucediendo. ¿Y qué te dijo el comisario González? Drácula podía ser más un pájaro colorido en vez de un vampiro. ¿Sabes quién hizo esto? Esta ciudad es pequeña. Tarde o temprano todo se sabe. ¿No será celoso? Amigo de todos los muchachos y de todas las muchachitas. ¿Cómo se siente que la gente te quiera tanto? Ustedes, los norteamericanos, piensan que pueden venir a hacer acá lo que se les da la gana. ¿Quién te descubrió a vos? ¿Quién te da de comer? Desapareció.
Peliculón, ¿eh? Yo les digo que no sé, a mí me emociona volver a ver el tráiler nomás y les digo que es un peliculón que no. El que se quede sentado en su casa y no vaya a esta película está perdiendo el tiempo precioso de ver algo que es arte en su máxima expresión. Estamos hablando de un caso que sacudió a Asunción en el año 59. ¿Quién era Narciso Arévalos? Bueno, nosotros nos basamos en el libro de Guido Rodríguez Alcalá. Guido toma el famoso caso de los 108, que tiene que ver con el asesinato de Bernardo Aranda, que es un asesinato de un joven locutor que nunca se aclaró, ¿verdad? Nosotros, evidentemente, no estoy spoileando cuando digo esto, no queríamos aclarar el caso, ¿verdad? Sino queríamos hablar de la utilización política de ese caso, ¿verdad? Para, de alguna manera, para justificar, ¿verdad? Un proyecto autoritario que empezaba a mostrar su cara más oscura. Entonces, para nosotros más que, aparte, también creo que vos leíste el libro de Guido. Sí. Y hablamos un poco del libro. Sí. No, Y mentira, vos me hablaste y ahí yo leí el libro, sí. Y yo creo que de alguna manera, justo Guido vio por primera vez la película en el estreno, ¿verdad? Ajá. Y bueno, me alegro mucho que él sienta que está ahí esa semilla que él planta en el libro que tiene que ver con ese tejido social del que recién hablábamos y también con esa oscuridad, con ese periodo que empieza a... de alguna manera a consolidarse en un país donde también veníamos de un montón de avatares políticos, de un montón de momentos políticos complejos, ¿verdad? De un montón de revoluciones. Pero solamente para contarle a la gente que existió el caso, o sea, Narciso es el nombre que realmente es Bernardo Aranda en teoría, ¿no? Sí, y yo quiero decirte, Leo, que para mí a veces es difícil porque no tengo los datos para decirte que es Bernardo Aranda. Tengo los datos para decirte que en el libro de Guido hay un personaje de ficción inspirado en Bernardo Aranda y nosotros nos inspiramos en ese personaje y el Narciso que vos ves en la película es un Narciso que tiene un poco de mito, ¿verdad? Un poco de vuelo, tiene un aire bastante particular que lo creamos porque nosotros no sabemos quién era ese personaje. Yo cuando hablé con la mayoría de la gente viva, son muy pocos los que realmente podían recordar y decir, mira, Bernardo Aranda era así o asá, ¿verdad? Claro. Se usaba mucho una palabra que se repitió en algunas entrevistas y que usa Guido en su libro, un tarambana, ¿verdad? Yeah. De alguna manera tampoco estamos hablando de un ángel, ¿verdad? Y me parece que el personaje tampoco, ¿verdad? El personaje, el mítico Narciso tampoco es un ángel, ¿verdad? Tiene toda esa cuestión de vanidad, toda esa cuestión de... claro, pero digo nomás que, por ejemplo, el caso Manuel Cuenca, que hace el director de una radio... Existió una radio, había un director muy joven, ¿verdad? Muy joven. Era el apellido, ¿no? Había un director muy joven, Leo, que tenía una edad muy parecida. Nosotros tomamos ahí licencia para tirarnos hacia otro lado. Exacto. Y para jugar. Realmente yo quiero siempre tener mucho cuidado con la realidad porque nosotros no podemos saber exactamente lo que pasaba allí. Lo que sí yo puedo saber es de las conversaciones que tuve con tu papá, con Gloria y con más o menos 8 personas que en ese momento tenían más de 80 años, recogí escenas que están en la película. O sea, la escena de los Taxi Boys en la película me relató a sí mismo una persona, me dijo, yo me subí al auto, olí en la colonia, o sea, es simpático porque yo le cuento y la gente no puede creer, pero muchas veces cuando alguien me cuenta algo, yo quiero que eso se convierta en una escena y siempre voy a tratar de meter en la película, ¿verdad? Vos sabés que a mí alguien me dijo al salir, lo que es como el cine automáticamente te hace creer que todo eso pasó en la realidad. Me dice, che, así eran las fiestas clandestinas en Asunción, ¿será que eran así? Yo me estaba riendo también porque es como que vos pones la pantalla, a mí me pasó con Mangoreo, o sea, hay escenas que la gente me defiende como un hecho. Claro. Y fue parte de un guión, digamos, no podemos saber cómo vos decís. Claro, pues es lo que pasa, no sé, vos si querés saber de la Guerra Civil de Estados Unidos, ves lo que el viento se llevó y te parece, sí. O ves Titanic y yo te digo, las generaciones de hoy creen que Titanic es exactamente así. Es totalmente inspirado en algo. Para mí en Narciso, mucho más allá de los seres de carne y hueso, está lo que esos seres atravesaron, ¿verdad? Como para que esto suceda, ¿verdad? Y todo lo que escuchamos toda la vida, ¿verdad? Pero fue muy triste porque el caso de Bernardo Aranda, para ir el caso de Bernardo Aranda, bueno, generó el famoso número 108, que en nuestra época, digamos, y antes,
se utilizaba de manera despectiva, y tanto así que había gente que no ponía ni siquiera los números 108. Me acuerdo que hubo un caso en el Parlamento hasta hace poco, ¿te acordás? Creo que Raúl Benítez que tiene el 108. Creo que pero él hizo a propósito, pero había uno anterior que no sé si era Dionisio Amarilla, y que no, esto yo no puedo tener, me tengo que sacar. O sea, hasta eso llegó, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay todavía de alguna forma el número todavía tiene una significación bastante extraña, ¿verdad? Vos decís que loca está la gente para preocuparse por eso. Pero yo creo que más allá del caso mismo, nosotros no quisimos usar el número, o sea, lo que dijimos, vamos a tratar de contar esto yendo a lo que de alguna forma Guido rescata, ¿verdad? Que es la utilización de ese asesinato por un lado, y por otro lado todos esos personajes. Yo realmente, Leo, soy demasiado privilegiado para trabajar con esos actores tan geniales, sí, ¿verdad? Vos ves Margarita Irún leyendo esa lista y yo no sé qué otra persona en el mundo podría ser tan brillante como Margarita en ese momento. ¡Qué hija de puta Margarita! Dios mío, ¿cómo le salió? Decía, maravillosa. Qué loco, cuando estaba ahí en el set yo decía, wow, qué gusto que estamos acá, ¿verdad? Y había toda una combinación también de vestuario, de todo el universo alrededor de ella. ¿Nahuel es argentino o español? Nahuel es un actor argentino, estrella desde muy chico, que se va a vivir a Francia, trabaja mucho en teatro, trabaja mucho, ahora vive en Grecia. ¿Ah, sí? Sí, ahora vive en Atenas, pero realmente Nahuel es un... Yo lo vi en El Jockey, en la película El Jockey. Sí, maravilloso. Trabaja mucho con Argentina, ahora está haciendo una película argentina en Galápagos. Nahuel es como un actor muy internacional del cine independiente, un privilegio trabajar con él. Y Mona Martínez, una actriz española, me encantó, Mona, que hace La dueña de la pensión, que también es un personaje creado por nosotros, ¿verdad? Sí. Nos parecía interesante en la coproducción elegir personajes que realmente sean orgánicos a la historia y que no parezca como esas coproducciones forzadas, ¿verdad? Exacto. Y creo que en ese entonces que haya una española que tenga una pensión podía ser absolutamente natural. Tal cual. Y está nuestro gran Drácula, Arturo Fleitas, que hace con Belén y con Alberto. Alberto, heredero de la radionovela. Alberto, hijo de Roque Sánchez y Graciela Pastor, con esa voz así, ¿verdad? ¿Quién es él? Él es el hijo de Roque Sánchez y Graciela Pastor. ¡Qué Alberto, voz hermosa! Claro, él entrena su voz. Es un caso similar al tuyo, Leo, una familia que se dedica hace añares al radioteatro, ¿verdad? La famosa compañía Roque Sánchez y Graciela Pastor, que creo que ahora cumple no sé cuántos años, 70 una más voz o menos. Potente. Yo no le casé en la película, ahora que vos me estás contando recién, y le dije a Mariana al salir, te conté que nos quedamos hablando hasta llegar a casa una hora, y le dije, wow, esa voz, wow. A mí cuando estaba mezclando en Lisboa, el tipo me dijo, ¿de dónde sale esta voz? Me dijo, qué loco, ¿verdad? Sí, hay demasiado. Vamos a hacer una pausa. Dale. Y ya volvemos. Bueno, ahora sí, el escenario es de ustedes, mister. Adelante. Mr. Wesson y sus amigos nos presentan Lucille, con una invitada muy especial. Adelante. Tenemos que bailar todo acá, pues imposible. Narciso está bailando, ¿no? En una asunción muy conservadora. Aparece el rock ahí. ¿Por qué el rock como disparador, digamos? O lo siento así, al menos yo en la trama. Yo creo que es lo que sucede en el libro de Guido, y es como la gran amenaza de que un montón de gente joven empieza a moverse de otra manera, empieza a despreocuparse por los valores, por las tradiciones nacionalistas, y está esa cosa rara, Leo, de la época de la Guerra Fría, en que Estados Unidos trae un poco el progreso, entre comillas, ¿verdad? La planta de agua que hasta hoy existe en Viñascué se hizo con cooperación de Estados Unidos, traen como sus valores, sus tradiciones, de alguna manera supuestos, digo, entre comillas, porque también traen el rock and roll que rompe todo eso que intentaban imponer, ¿verdad?, como imperio en el mundo. Entonces me parece que hay una contradicción misma en la invasión de Estados Unidos a nuestra región, y me parece importante el rock porque de alguna manera el rock es un quiebre, o sea, en ese momento hay un quiebre en todo el mundo, ¿verdad? Por eso Elvis, por eso Little Richard, por eso Chuck Berry, Buddy Holly, muchos de ellos que de alguna forma me hubiese encantado vivir en esa época, sí, ¿verdad? Y a mí me pasaba cuando estaba haciendo la película que yo no quería
dejar mal tampoco la música folclórica paraguaya porque me encanta, ¿verdad? Claro. Entonces en la película hay como un intento de decir, podrían haber vivido juntas, pero de alguna manera el rock and roll era como un problema para cierto sector de la sociedad. Contame de la cantante, que ahí la vimos brevemente cantar, que después termina... Bueno, no quiero spoilear, pero... Okay. Bueno, ella se llama Mimi Monte o Mimi Bush, también le decimos, ¿verdad? Y Mimi Bush es una cantante hija de dos integrantes del grupo Los Indios, que fue el grupo paraguayo que viajó por Asia. Mimi fue telonera de Michael Jackson en su momento en una gira asiática y es una cantante muy talentosa que hace unos años vino de nuevo a vivir a Paraguay y la encontramos por casualidad, se nos cruzó en la vida y nos parecía muy genial y yo inmediatamente le vinculé al folclore. Pero después, estando en un ensayo de Lucille, ella entra cantando Lucille, y yo digo, ¿vos hablas inglés? Y habla un perfecto inglés, ¿verdad? Japonés, francés, de todos los idiomas, claro. Habla Mimi Monte. Es una crack y realmente ahí se nos ocurre meterle a ella un poco más en la trama de la película, meter su talento en la trama de la película. Y genial. Y me decías que usó el mismo, su mamá ya era cantante también. Su mamá, Chinita Montiel. Chinita Montiel. Que es la que se menciona en la película. Y ella hace de su madre y usa vestuario madre. de su madre. Un vestuario que su madre usó en el año 59 en una película que hizo en España. Qué maravilloso que se haya conservado eso. Sí. Háblame de Drácula, digamos. ¿Qué hace Drácula? No está por casualidad, por supuesto, ahí. Nada está en casualidad, pero ¿qué es lo que representa Drácula? Nosotros, bueno, Arturo Fleitas es un gran actor, antes que nada, ¿verdad? Y decirte que yo creo que para todos, para todo el equipo, para toda esa troupe de Drácula que se arma alrededor suyo, bueno, ha sido un placer enorme poder contar con alguien como Arturo en la película. Y realmente, Leo, para mí era un momento en el que hay una escena de la película en la que por ahí es donde se hace más explícito que había un mundo oscuro afuera del que no se podía hablar mucho y Drácula empieza a contarle a la gente lo que está pasando afuera usando una novela de otro siglo, usando una forma de narrar de otro momento de la historia, pero de alguna manera metiéndose también. A mí me era imposible filmar arrestos, filmar toda esa oscuridad que podía estar sucediendo en las calles en ese momento cuando empezaba a haber mucho más control político y me pareció que lo que le da a la película de Drácula es clima. Ajá. Te dice, mira, esto podría ser lo que está sucediendo afuera, por eso también de alguna manera se convierte a lo largo de la película en una amenaza y por eso no, digamos, hay autoridades que no simpatizan con que se quieren como un pájaro colorido, ¿verdad? En vez de un vampiro. Claro, yo pensaba en el pájaro campana que suele andar por los estadios. Háblame del director, del actor Diro se llama, ¿no? Diro sí, Romero. Sí. Como un descubrimiento, ¿qué viste en él que no viste en otros cuando hiciste el casting? Es muy difícil, yo trabajo mucho también en base a la persona, yo no tenía muy claro cómo tenía que ser Narciso, ¿verdad? Había muchos Narcisos posibles, yo siempre trabajo mucho con el talento de la persona y creo que lo que trajo Diro, aparte de que baila, creo que desde que tiene 3 años, que me era importante porque cuando se muere Bernardo Aranda, sus papás dicen era un gran bailarín, eso me encantaba de siempre leer en las cosas de prensa que había en la época y me parecía que Diro tenía por un lado un cuerpo que de alguna forma en movimiento siempre se sentía muy cómodo, ¿verdad? Diro se siente muy cómodo bailando y por otro lado es actor, es locutor y es una persona que yo creo que le tocó el papel más difícil de la película, Leo, porque yo no quería tener un personaje convencional, sino Diro es de alguna manera, Narciso, está contado por los demás. O sea, vos te das cuenta que la película es muy coral, pero todos de alguna manera se cruzan con Narciso, ¿verdad? Todos tienen algo que ver con Narciso, amor, odio, dificultad, admiración. Hay un montón de cosas alrededor de ese personaje y me parecía que más que construirse él, que él es como una sensación, como un viento que atraviesa la película, era también ver qué le pasa a esos otros personajes, a la dueña de la pensión donde él vive, ¿verdad? A la misma cantante de música paraguaya. ¿Pero vos ya sabías de Diro o el Vini se presentó en un casting? ¿Cómo fue? Se presentó en un casting, sí. Nosotros hicimos un casting bastante extensivo y a mí me lleva mucho tiempo, Leo. Yo hago casting 4 horas con la misma persona 6 veces, ponele, antes de decidirme. Me cuesta mucho decidirme y pobre Diro le llevó 1 año y medio por ahí de casting. Yo me imagino porque para un actor debe ser complejísimo, ¿verdad? Y pobre las otras personas maravillosas que no quedaron, ¿verdad? Porque realmente yo descubrí un montón de actores geniales en el casting con quienes por alguna u otra razón no podía trabajar. También era encontrar Diro y Manny, ¿verdad? Porque esa dupla era la que yo tenía que encontrar, no solamente una persona. Y por ahí a veces uno juega con las fichas y dice, esta persona me encanta, pero no tengo con quién
hacer es un poco como las herederas, ¿verdad? Siempre me parece que los actores tienen que funcionar como conjunto, ¿verdad? Sí. No, estaba pensando nomás en que loco que por primera vez los Oscar dieron el primer Oscar a los que hacen casting. Antes no había eso. Y qué importante es el casting. Es importantísimo. Puedes realmente meter la pata en un casting enormemente. A mí me preocupa mucho, es una de las partes, y por eso no delego, por eso hago yo, ¿verdad? Mientras estoy escribiendo ya hago casting, y en las dos películas que hice, en los dos largos, hay palabras y sensaciones que descubrí en los ensayos o en el casting que se van a la película, ¿verdad? Me parece que eso está genial, ¿verdad? ¿Y por qué, digamos, no usaste los nombres? ¿Por qué el Rubio y no dijiste Stroessner directamente o otros nombres, digamos? Bueno, concretamente te pregunto por el Rubio, ¿no? Claro, a ver, la novela ya usaba otros nombres y yo tomé los nombres de la novela, con algunos cambiecitos, algunas cosas así. Y a mí me parecía que el Rubio tenía que meterse en ese mundo, ¿verdad? O si no, siempre tenía el miedo de que sea otra vez, mira la época de Stroessner. El Rubio es como esa idea del monstruoso en el poder, ¿verdad? Y me parecía que le daba también una figura, incluso, no sé, yo le tengo más miedo, parece, al Rubio, porque puede todavía estar entre nosotros. Entonces me parecía que era... De hecho, sí le llamaba a la gente también en la época. Sí, ya no le gustaba, por eso dije que sea también un poco una venganza. Claro. Me entiendo que detestaba que se le diga al Rubio. Sí, porque era como que los que tenían miedo de hablar de él decían el Rubio, entonces, bueno, podía ser cualquiera un Rubio, ¿no? Vos sabés que Manny Cuenca, no sé si es un actor secundario finalmente, porque lo vi mucho en pantalla. O sea, es casi como que tiene, no sé si tiene, me parece que tiene más parlamento y todo que Narciso. No estoy claro, no, yo creo que Manny tiene un rol demasiado importante, por eso te hablaba de Narciso con Lulú, con Luis Bermúdez, que se llama ese personaje. Manny realmente lleva mucho la parte más carnal de la película, la parte más emocional, ¿verdad? Yo siento que lo de Narciso es mucho más mítico, ¿verdad? Es mucho más abstracto incluso, por eso me parece que Giro tenía algo muy importante que hacer en la película y muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, Manny y los demás personajes, pero sobre todo Manny por su rol ahí en la película, de alguna forma... tiene, o sea, está en la primera escena y está en la última, ¿verdad? Tiene evidentemente una importancia muy grande lo que él va sintiendo. Él es el que decide darle el programa a Narciso, él es el acusado en algún momento como posible responsable y de alguna forma él es la persona que tiene una doble vida con la que le cuesta mucho administrar y me parece que es interesante porque en esa hipocresía y en esa dificultad que él tiene, encontramos un montón de posibilidades dramáticas también para la película. También me gustó mucho el operador de radio, ¿cómo que se llama él? Creo que él estuvo en Latas Vacías. Es el protagonista de Latas Vacías, Aníbal Ortiz, gran actor obetense. Saludo allá a Coronel Oviedo. Siempre me dice que le saluda a Coronel Oviedo. Vamos a saludar a Coronel Oviedo. ¿Dónde está nuestra cámara? A toda la gente en Coronel Oviedo, en nombre de Aníbal Ortiz. Aníbal Ortiz, un capo. Qué bien que actuó Aníbal, che. Me encantó. Siempre actúa bien, realmente. Siempre actúa bien. Es un capo, aparte de verle en Berlín ahí con toda la gente, un rockstar, ¿verdad? Muy genial. Y yo creo que él en su silencio, en su guaraní perfecto, él me ayudó muchísimo a todo lo que es diálogo en guaraní, que varias personas me ponderaron, ya que bien que está guaraní en la película. Yo le digo, no es mi mérito, es mérito de Aníbal. Y de alguna manera están los personajes un poco más silenciosos como Aníbal, como Nati Cálcena, ¿verdad? Que tiene un rol importantísimo en la película, como esposa de Lulú, y también son actores maravillosos que están ahí sosteniendo todo lo que pasa y después toda la parte más, digamos, verbal de teatro, Drácula, están Belén, Alberto, esa señora española, que hace están con un montón Drácula. de personajes ahí muy geniales y después otros como mi monte que contamos recién y que están ahí en la película colaborando, me parece que... Y a Bochín que le vi tocando de Bochín, lejos. un capo. Me encantó verla a Bochín. Sí, un capo. Y no sé, Leo, a mí me gustó también trabajar con Bienvenido Hermano Extranjero, trabajar con Chela Reina, con Galopera. O sea, qué gusto poder filmar esos temas musicales hoy, sentir lo que sentimos nosotros, esa sensación tan hermosa y poder hacerlo con este nivel de producción, ¿verdad? Me encantó eso. Era una... ¿Y dónde se filmó? Yo sé que el Cañizá era uno porque yo estuve en una escena una vez que me invitaste y que pude participar ahí desde atrás. ¿Y dónde fueron los otros? ¿El salón del radioteatro dónde era? En el Emilio Vi, que es un teatro que queda atrás del Colegio Nacional de Niñas. Ya. Gracias al Conservatorio Nacional, que de alguna manera nos ha permitido usar ese espacio y transformarlo totalmente. Y después hay algunas calles en el barrio Sajonia, hay un lugar que está cerca, al lado de Cerámica Pozzi,
que es la casa, la pensión donde vive Narciso, pero todo evidentemente muy tocado por Carlos Patuza y con toda la magia de Luis de Luis Arteaga para la fotografía. Yo estoy ¿Y Corposana es lo de Viñascue, el mismo? Sí, ahí mismo. Se filmó en la parte del río, una parte, y la noche que se filmó, sí se filmó en la planta que tiene acceso a la ruta, ¿verdad? Ajá. También genial, te digo que hayamos hablado con ellos, que nos hayan prestado esos lugares que a la madrugada, ¿viste? Que a veces es difícil. Sí, por que yo realmente te digo que tuve un diálogo súper cómodo. En eso me ayudó muchísimo Adri Ortiz, la ministra de Cultura, a que muchas de las puertas de instituciones que yo no conocía se abran para que podamos realmente entrar a filmar con todos los permisos, con todos los cuidados, pero a veces de repente, no sé si en otros países es tan accesible como aquí, que podamos hablar con gente y aprovechar parte de nuestro patrimonio impresionante para filmar, ¿verdad? ¿Y quién hizo el maquillaje? Porque Drácula está brutal. El maquillaje hizo Carmen Argüez, una maquilladora española que trabaja y vive en París, que trabaja en el Cirque du Soleil y todo eso, entonces vino especialmente para eso. Y la peinadora es una peinadora, discúlpame, la peinadora fue, Carmen Argüez trabaja peinado y maquillaje, pero Carmen trabajó más peinado y Sofía, que es una maquilladora uruguaya, trabajó más, por ejemplo, el maquillaje, la cara de Drácula, ¿verdad? Pero Drácula es todo el personaje, ¿verdad? El pelo, la cara. Claro, por eso. Y yo tengo un amigo que se llama Jason Jules, no sé si lo ubicás. Jason Jules es un estilista británico que estuvo aquí y nos ayudó también mucho con observar la época, y viste que hay un uso de cigarrillo, hay un uso de un montón de elementos y nos ayudó mucho con todo lo que es vestuario, imagen de la época. Jason, por suerte, de esas personas que pasó en ese momento por Paraguay, pasa de vez en cuando porque tiene familia aquí, entonces está buenísimo trabajar justo coincidimos y pudimos trabajar con él. ¿Cómo sigue la peli ahora, el camino? Realmente tenemos algunas invitaciones que se van oficializando a medida que nos permiten oficializarlo, porque viste que primero tiene que avisar el festival, después contamos nosotros. Yo creo que va a tener un recorrido similar al que tuvimos con Las Herederas en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Es un tiempo un poco más difícil, la pospandemia, para las salas de cine sobre todo. Sí. Entonces no sé cómo nos va a ir en las salas, no sé, evidentemente en los 7 países coproductores la idea es estrenar en salas y en festivales, y en otros países, de acuerdo a la venta que haya, se vendió por ejemplo ya la película Australia para salas, que es para mí una sorpresa linda, porque es una especie de allá que nadie sabe lo que pasa ahí. Claro. Y da gusto que por lo menos tengan interés en lo que hacemos en Paraguay. Y bueno, tenemos estrenos planeados en estos países y vamos a ir contando, Leo, a medida que vayamos sabiendo y oficializando las invitaciones. Nahuel Pérez Vizcaya, el actor, está ahora representándonos en Ucrania, en Kiev, la semana que viene en el Festival de Cine, justamente allí. Y Nahuel, que es así fanático yo creo que Nahuel disfrutó mucho de la película, tiene muy claro el discurso de la película, nos está representando ahora en Kiev el 20. Y vi que decía Filmin, que es una plataforma de cine, digamos, ¿verdad? Porque habías trabajado con Netflix. ¿Hay quiere decir que el Filmin va a estar en plataforma o no quiere decir? Filmin es una plataforma española. Española. Que participa como coproductor. Ya. Y 2 años después mete en su plataforma. Ajá. Entonces, de alguna manera, Filmin invierte como coproductor, ¿verdad? Como parte del proyecto, y después esas películas, cuando llega su momento en que terminan su explotación en el mundo, se van a su plataforma. ¿Sí? Okay. Lo mismo pasa con Arte, por ejemplo. Arte ZDF, sí, el canal cultural de Francia y Alemania, también invirtió en Las Herederas, invirtió en esta película, y ellos después se quedan con los derechos de televisión. En el caso de Filmin en España, en el caso de Arte en Francia y Alemania. Bueno, en tus propias palabras, ¿por qué hay que ir a ver Narciso? Vos como director, digamos, porque yo puedo decir miles de cosas, pero quiero escucharte a vos. ¿Por qué habría que ir a ver Narciso? Hay que ver Narciso en el cine, porque nosotros creo que estamos, bueno, vos estás muy metido en todo lo que es, aparte como productor, como amigo, un montón de gente que hace cine, Leo. Creo que estamos en un momento de un cine que ya no es un cine emergente, o se puede llamar un cine, le podría llamar un cine en proceso de consolidación gracias al INAP y gracias a los primeros fondos de cine que hay en Paraguay. Entonces, de alguna manera, a mí me entusiasma que la gente empiece a verse en la pantalla. Yo creo que Narciso es una película de memoria, pero también de presente, es una película también de futuro. Yo a veces me encanta, Leo, que dentro de 20, 40, 60 años, cuando las noticias de lo que pasaba hoy ya desaparezcan, el cine va a permanecer, va a ser la manera en la que nosotros veamos, así como vemos películas de los años 30, los años 40, y creo que hoy, ¿verdad? ¿Por qué ir hoy al cine? Para mí es de alguna forma, hay demasiadas excusas. Es una película
yo estoy muy orgulloso, queda mal que lo diga, pero de la imagen, del arte, de la actuación, de todo lo que hay en la película, que es un mérito colectivo realmente, que costó muchísimo. Creo que vale la pena verlo en el cine y yo creo que verse reflejados como sociedad, a pesar de ser una película oscura, es una película que nos hace pensar muchísimo y yo lo que espero que aparte de vernos en el cine, también la película de alguna manera atraviese o salga de las salas de cine y se meta en conversaciones como esta, se meta en mesas de familia, en conversaciones de amigos, para hablar un poco de quiénes somos, ¿verdad? Y bueno, entonces de mi parte decirle que vayan al cine a ver la película porque realmente es otra cosa, ya sabemos que ver a veces en el teléfono no nos queda otra, que en pantalla grande cambia la situación grandemente. Y creo que vas a recorrer también algo de Paraguay. Esa es la idea con el equipo, ¿verdad? Sobre todo con los actores. La gente le quiere más los actores que a mí. Y eso me encanta porque a mí tampoco no me gusta mucho andar por todos lados, pero les quiero acompañar porque a mí en Berlín me decía, ustedes son un circo, porque parece que trabajan y viven todos juntos, ¿verdad? Me decían. Tipo gitano, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces yo creo que vamos a tratar de estar en algunos lugares. La película está en cines de Coronel Oviedo, de Caguazú, de Ciudad del Este, de Encarnación. Y bueno, me parece una oportunidad genial también del interior del país de ver a esa ciudad imaginada, esa Asunción que más que retratada, Leo, te puedo decir imaginada, bueno, hay tampoco registros muy claros de cómo era Asunción a fines de los años 50, pero para nosotros, y yo pienso que para Carlos, para Luis, ha sido un desafío hermoso reconstruir esa ciudad. ¿Te puedo pedir algo? Sí. No tardes 8 años más en hacer la próxima. Me encantaría, me encantaría. Gracias, buenas noches. Nos vemos la próxima semana aquí en Made in Paraguay. Un lujo tenerle a Marcelo. ¿Dónde está? Acá está, a Marcelo Martinezzi con nosotros y nos vemos la próxima semana. Gracias, Marcelo. Chao, chao.